en A Fondo. El fútbol es una pasión que mueve masas. Cientos de hinchas se congregan en las tribunas para apoyar a sus equipos. Sin embargo, esta fiesta en ocasiones se ve opacada por escenas como estas. Desmanes protagonizados por jóvenes que a veces no se puede determinar que si hacen parte o no de alguna barra. Los más recientes disturbios ocurrieron durante la final Medellín-Cali, pero no han sido los únicos. La violencia de algunos hinchas se traslada de las tribunas del estadio Atanasio Girardot a los alrededores como esta, la carrera 74, en donde habitantes del sector aseguran que viven verdaderas batallas campales cada vez que se realizan algunos de estos partidos de fútbol. Todos los hinchas y todos los seguidores de los equipos se aposentan en todas las casas de nosotros y ahí sí, ellos sí se pueden hacer y hacer todo lo que les da la gana. Y yo como residente, que soy la que estoy viviendo y pagando impuestos, no puedo hacer uso ni de las vías, ni puedo salir, ni puedo entrar. La policía nosotros no tiene autoridad. La policía a un muchacho que esté haciendo un daño, en bien ajeno, como en las casas de nosotros, viene, vea muchachos, no haga eso, pues, pero no tiene herramientas, porque lo coge, lo tiene que soltar. Yo no me tengo que estar desgastando como Policía Nacional poniendo un alto porcentaje de policiales a un evento que es un evento deportivo y descuidando muchas veces algunas situaciones más puntuales del mismo. Nosotros contamos con un sistema de videocámaras muy bueno en el estadio, tanto adentro como a las afueras. Lógicamente va a ayudar esa inversión que se va a hacer ahorita ya con otro sistema de cámaras de análisis de rostros, de huellas, que nos va a dar más herramientas y mucho mejor poder judicializar a estas personas. Por su parte, la Secretaría de Cultura Ciudadana asegura que trabaja para contrarrestar estos hechos violentos con la Mesa Pedagógica de Convivencia para el Fútbol. Nosotros tenemos un espacio de liberación, de diálogo, de proposición, de acciones que van en vía de generar convivencia y mejores formas de celebrar justamente lo que tiene que ser el fútbol, que la manera en cómo deberíamos verlo y cómo debería celebrarse y cómo debería vivirse es más como una fiesta, como una celebración deportiva. Los procesos no son de corto plazo. Aquí estamos hablando de transformaciones culturales, de comportamiento, de pensamiento. Son las que más tiempo toman. Muchas veces desde la institucionalidad o muchas veces como ciudadanos quisiéramos que los resultados se dieran en muchísimo más corto plazo. Pero también tenemos que entender y ser claros que estos procesos toman tiempo. Sin embargo, la violencia de los hinchas va mucho más allá de una emoción por un equipo. Desde la antropología se explica que obedece a un contexto más profundo, que está relacionado con el entorno social, familiar y afectivo de cada joven. Son familias donde la ausencia de los padres en gran parte de los casos, igualmente por el tema del conflicto que ha vivido el país, hace que sean familias que están compuestas de manera inadecuada, madres que les toca todo el día trabajar, todo el día estar por fuera, muchachos que se crían prácticamente solos o entre los hermanos se van levantando, entonces no tienen un concepto de familia tradicional como el que se ha tenido pues históricamente. Encuentran en un grupo poblacional, en un grupo de amigos, en un grupo de iguales, de semejantes, la posibilidad de encontrar ciertos afectos bajo una excusa que es una camiseta. Uno puede encontrar en las barras, inclusive, muchachos que no es el equipo ni siquiera lo que los llama, ni es el fútbol como tal. Puede haber muchachos que lo que están encontrando ahí es esa posibilidad de encontrarse con sus pares, con sus amigos, con una red de apoyo. Es la posibilidad de expresar sentimientos de manera exacerbada. El ser hincha no te convierte en problemático, el ser aficionado a un equipo no te convierte en problemático. Y es una situación donde nosotros hemos confundido la palabra fanatismo o el concepto real del fanatismo. Ser fanático no necesariamente es ser violento. Los representantes de las barras aceptan que estos hechos se presentan, pero que en muchas ocasiones no hacen parte de los grupos organizados de seguidores. ¿Existe realmente la denominada violencia en el fútbol y sus hinchas? ¿Cómo evitarla? ¿Y qué sanciones deben recibir los infractores? El debate esta noche a fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Recientemente tuvo lugar la final del fútbol colombiano y otra vez vivimos unas imágenes en las calles de Medellín.
Imágenes que se han vuelto a veces comunes tras los partidos, los clásicos o partidos entre equipos grandes. Recuerden, en este momento el tema hoy va a ser la violencia en el fútbol y qué sanciones debemos aplicar para tratar de evitar este tipo de situaciones nuevamente en las calles de la ciudad. Queremos que opine, llámenos al 232-5167 o a la línea 018-051-5015, también en nuestras redes sociales @Teleantioquia # a fondo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompañan en el set Paula Marcela Álvarez, líder de programa de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Paula, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Asimismo, Guillermo Zuluaga, historiador, comunicador social, tiene 3 libros sobre esta materia y lleva 14 años investigando sobre este tema. Guillermo, gracias por estar en A Fondo. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Perfecto. La primera pregunta, ¿hay violencia o no en el fútbol, Paula Marcela? Evidentemente sí hay violencia, pues si los hechos son incontrovertibles y más que todo lo que pasó en la última final. ¿Y eso es muy repetitivo en nuestra ciudad o no? Pues yo pienso que ¿Qué evaluación hace la alcaldía al respecto? El espectáculo deportivo es el reflejo de lo que pasa en algunas partes de la ciudad, solo que están un día en un lugar común y mucha gente vibrando con el mismo tema, entonces lo tenemos más visible y lo tenemos en el estadio en este caso. Por supuesto, años dedicado a esta materia, Guillermo, años, 14 años, 3 libros, ¿hay o no violencia en el fútbol, Guillermo? Yo pienso que hay violencia en torno al fútbol, pero decir la violencia en el fútbol, como mucha gente dice, es lo que pienso que hay un error, porque el fútbol como tal es lo contrario. El fútbol es un deporte y se crea para mitigar la violencia, para que toda esa energía que muchas veces la gente a veces tiene, pues tenga en el deporte la posibilidad de calmarla. Entonces decir que hay violencia en el fútbol me parece que es un concepto errado. Pero bueno, hay una violencia, como lo dice la doctora Paula Marcela, en torno al fútbol, o sea, en torno a veces a un partido de fútbol, a una final, pues se pueden exacerbar los ánimos y conducir a que haya hechos violentos o vandálicos, pero decir la violencia en el fútbol, como mucha gente lo vive repitiendo, me parece que sí es un error. Pero yo antes de continuar, Jorge, quiero hacer una aclaración y es que yo hago parte de la mesa de convivencia en el fútbol, escribo sobre, pero yo quiero hoy hablar como investigador más que como miembro de algunas agrupaciones a las cuales pertenezco acá relacionadas con el fútbol. O sea, los datos míos son a título personal como investigador. Como investigador, perfecto, Guillermo, pero lo que vemos es que esa situación a veces es repetitiva. La gente dice, hombre, sí, aquí hay unos desmanes, aquí hay una situación que se está presentando en la ciudad, a veces en los clásicos, o cuando juega Millonarios, o cuando juega Nacional, o vienen, digamos, algunos equipos grandes a la ciudad, no solamente en la ciudad, sino también en otras plazas del país, y dicen, hombre, sí, violencia, y lo vemos en otros titulares, lo que pasó en Turquía, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en muchos países con respecto a esto. Entonces, ¿qué genera esa violencia? ¿Qué puede estar generando, digamos, esa situación de anormalidad de que cambiamos lo que es un espectáculo, la alegría, por simplemente hechos vandálicos o enfrentamientos? Hay que tener en cuenta algunas cosas, Orribán. Primero es que el fútbol no es una isla dentro de las sociedades y el fútbol precisamente es un crisol donde se conjugan pues todos los problemas y todos los elementos positivos de una sociedad, o sea, se juega como se vive, dicen pues los expertos que han trabajado mucho este tema. Y lo otro es que, o sea, si nosotros tenemos una sociedad violenta, una sociedad dividida, una sociedad polarizada, pues eso lo vamos a ver también en el fútbol. Como lo decía ahorita el antropólogo Luis Fernando, pues de todas maneras el fútbol es la posibilidad de muchos jóvenes hacerse sentir. Entonces, ¿por qué hay la violencia? Porque los muchachos saben que si ellos van, pues el fútbol y los hechos que ellos protagonicen, pues les va a dar también un foco, ellos van a ser importantes por una tarde, entonces me parece que son elementos que hay que tenerlos en cuenta. Exacto, si es un reflejo social, es decir, en sociedades avanzadas, digamos, tal vez menos violentas que la nuestra, también se presenta ese fenómeno. Pero más asociado a otros asuntos, por ejemplo, la gente tiende mucho a asociar el tema de Colombia con Inglaterra y me parece que es un error compararlo tanto para el problema como para la solución, porque los problemas, por ejemplo, de Inglaterra, los hooligans estaban más asociados al fenómeno del racismo, o sea, una sociedad donde había unos brotes de racismo, pues en el fútbol veían la posibilidad de expresarlo, pero por lo mismo, porque el fútbol tiene cámaras, porque el fútbol es el fenómeno social, cultural, económico más visible que tenemos en la actualidad. Bueno, los desmanes contra el ornato público, contra las viviendas que están cerca al estadio, contra inclusive personas que pueden estar cerca del estadio son comunes y se presentan regularmente en la ciudad tras partidos importantes.
¿por qué, digamos, no se detiene eso? ¿Por qué no hay en ningún momento un alto donde podamos parar este tipo de situaciones que se presentan regularmente alrededor del estadio? Bueno, ahí hay que hacer la aclaración que evidentemente el Estado, en este caso la Alcaldía de Medellín, es el encargado de salvaguardar la seguridad ciudadana, entonces tiene que tener unas normas y tiene que acogerse a unas normatividades nacionales para salvaguardar esto. Entonces, las cosas en el papel están dadas y el Comité de Seguridad y Comodidad y Convivencia en el fútbol tiene muy establecidos los protocolos para cada tipo de partido. Pero ustedes se reúnen, todas las autoridades, va la policía, va el DAGRED, van los bomberos, va la defensa civil, va la mesa de convivencia, se reúnen con los jefes de las barras y sigue sucediendo esto. Sí, no, y evidentemente, como pasa en nuestro país, en muchas situaciones, no solo en el fútbol, la dificultad de la individualización de las personas que están cometiendo estos desmanes hace muy difícil posteriormente hacer una judicialización. Y hay otro problema muy grave que es el tema de los menores de edad. Muchas de las personas que se quedan afuera del estadio, que no logran entrar porque no tienen su boleta o porque muchas veces no les interesa, se quedan generando desórdenes al exterior del estadio. Es también de resaltar que dentro del estadio no ha habido lesiones ni ningún tipo de delitos dentro del estadio en Medellín hace mucho tiempo. Eso es destacable, sí, eso es destacable. Que ese es un elemento, Jorge Iván, muy interesante lo que está planteando la doctora Paula Marcela, y es que dentro del estadio ya no hay problemas. Entonces, un elemento que debería de analizarse precisamente sería en qué momento están ocurriendo los hechos. Y los hechos están relacionados con el final del partido. ¿Qué sucede al final del partido? Que la gente sale eufórica, o porque ganó o porque perdió. Y mire un elemento tan interesante, Jorge, como para entender este asunto, y es que no es solo la violencia, la euforia no solo la manejamos mal en el fútbol, pasa que el fútbol, como lo decíamos ahorita, pues tiene el foco, es noticia, es interesante, pero es muy triste, y comparémoslo con el Día de la Madre, o sea, es el día en que más gente muere en Colombia. ¿Qué está pasando ese día? Que la gente está eufórica, está feliz o está triste por la ausencia de la madre, y la gente termina agrediéndose. Pero ninguna de esas dos situaciones debería existir. Claro, pero mire, entonces también cuando la gente sale del estadio está eufórica, o porque ganó o porque perdió, y ahí es donde se deberían de tomar las medidas, y ahí es donde pienso que las autoridades deberían, y las autoridades y la sociedad como tal, o sea, pero hay algo que no está es funcionando, pero no hay algo que no está funcionando en esas medidas, Guillermo. Ahí es donde yo voy, pienso que ahí es donde hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando. O sea, si los hechos están ocurriendo al final del estadio, hay que empezar a pensar por qué ocurren ahí, ya dijimos, la euforia que no la sabemos manejar, y a partir de ahí empezar a tomar medidas, y a tomar, que no tienen que ser disciplinarias, sino medidas que pronto puedan ayudar a contrarrestar esa situación. No, medidas judiciales, diría uno, porque es que en 2013 tengo el dato de 900 hinchas detenidos, llevados a los calabozos por parte de la policía, y no sucedió nada con esos hinchas. Ninguno de esos hinchas, 900, ninguno fue judicializado. Entonces, algo está fallando. Sí, y una de las soluciones que se ha planteado en algún momento es que desde la Fiscalía General de la Nación y desde la rama judicial tengan en el sitio, dentro del estadio, en el partido, un juez y un fiscal para poder hacer ahí mismo el reconocimiento y la individualización de las personas. Más que adentro, tienes que ser tal vez afuera, porque es que afuera es donde se están, como ustedes mismos lo están diciendo. No, dentro del espectáculo, digo, pues en el mismo lugar, no tener que desplazarlo, llevarlo, aportarlo ya individualizado. Y además hay otro asunto que hay que tener en cuenta. Esto no es solo responsabilidad de los hinchas, y tampoco es responsabilidad solamente del Estado. Los equipos tienen mucho que hacer también en este tema, la misma dirección del fútbol a nivel nacional, los mismos patrocinadores. Pero Paula, si efectivamente no hay sanciones contra esas personas que están cometiendo esos hechos delictivos, porque podemos calificarlos casi de hechos delictivos, sí, que era algo similar a lo que pasaba con los hooligans en Inglaterra, que ya tuvo que meterse la justicia. Si no hay justicia, digamos, tenderemos en el futuro a repetir este tipo de hechos. Y si no, hay también los medios tecnológicos para poder ayudar al reconocimiento. Digamos que Medellín ha estado avanzando lentamente, pero tiene que llegar el momento en que tengamos todas las herramientas para poder sancionar ejemplarmente a los ciudadanos que no se están portando bien. Pero, Guillermo, o sea, yo pienso que lo de sancionar, pues que plantea la doctora Paula, me parece que hay que hacerlo, ¿cierto? El Estado tiene que garantizar unas condiciones a la gente y a los vecinos, como se dice. Pero yo quiero volver otra vez como con la alternativa. Porque en vez de pensar en sancionar, no pensamos ya como en hacer algo con los hinchas a la salida del estadio? No sé, se me ocurre. Esa fiesta que, por ejemplo, algunos equipos hacen. Ahora bien, equipos de fútbol a veces antes del estadio. Hay que diferenciar también hinchas a veces de algunos aficionados. Claro. Hay unos hinchas
y que en general van y disfrutan del espectáculo, Sí. No, y y de hay unos hecho- pocos aficionados que son los que dejan esa mancha después del espectáculo No, y de hecho, en las afueras del de hecho estadio. las barras populares, los líderes entienden esto y con ellos se puede trabajar. Normalmente estos hechos se dan es con muchachos que no pertenecen a ninguna barra y es donde yo digo. Pero por ejemplo yo digo, en vez de pensar en sancionar tanto al final a los que cometen los desmanes, yo invitaría a pensar en hacer algo para que no se tenga que llegar a esa judicialización. Entonces yo digo, por ejemplo, hay que canalizar esa energía a esos muchachos cuando salen del estadio. Y yo digo, si hay un equipo de fútbol aquí en la ciudad que antes del partido hace una fiesta, yo digo, ¿por qué no pensar en hacerla al final? O sea, que cuando los muchachos salgan en medio de esa alegría o de esa tristeza, pues se encuentren como con una alternativa distinta, pues como para canalizar. Pero le quiero poner el ejemplo del último partido. Los muchachos, yo estuve en el estadio, entonces los muchachos salen muy tristes por la forma como jugó el equipo y porque se perdió. Sí. Y lo primero que se encuentran afuera del estadio es el ESMAD. El ESMAD. Y claro, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, el ESMAD sí tendría que haber estado ahí. No porque, no, y quiero tocar este tema porque desde los códigos, desde las normas se dice, es que el Estado tiene que garantizar la seguridad y entonces está estos manuales y estos protocolos. Pero yo digo, el ESMAD sí tiene que estar afuera de un estadio en un partido de esto. Y lo termino con esto, Jorge Iván. Eso exacerba los ánimos, ¿o Claro, qué? porque la pregunta es, ¿qué significa el ESMAD? ¿Qué significa un tipo vestido como un Robocop afuera de un estadio? ¿Qué significan dos tanquetas? Porque estaban ahí afuera, entre el centro comercial y el estadio. O sea, esa vaina representa algo, ¿cierto? No es un carro cualquiera, sino que es un carro que representa la autoridad. Y los pelados que van al estadio, normalmente los jóvenes son sardinos. Entonces, ¿qué significa para un tipo que tiene 13, 14, 15 años? Ese ESMAD, ahí afuera, ese carro es la autoridad, ese carro representa la autoridad y sabemos que los chicos, los jóvenes, que lo dicen los psicólogos, siempre quieren acabar con todo lo que le genere autoridad. Entonces, de ahí viene la película famosa aquella de asesinos por naturaleza, de matar a los papás, ¿cierto? Lo que eso significa. Entonces, usted sale bien eufórico, bien Hay una triste. actitud de rebeldía frente a la autoridad. Entonces, yo soy rebelde, yo quiero matar al padre porque yo soy joven y lo primero que encuentro es lo que me representa ese padre, esa autoridad, ese Estado que yo no comparto. Pero ahí tiene que haber policía, es decir, tiene que haber policía, no bueno, afuera del estadio, pero sí en los alrededores, porque lo que están haciendo es, digamos, por eso, una fórmula alternativa sería vecinos. tener esa fuerza pública pronto alejadita del estadio, ¿cierto? El ESMAD, bueno, que estén, pero no tenerlos, pues, que el chico sale, como le digo, triste y lo primero que se encuentra es el ESMAD, ¿cierto? Yo creo, o sea, yo invito a la reflexión sobre ese asunto. Claro, es necesario el ESMAD, lo que plantea él, digamos, ese punto, en un partido de esos clase A o tipo A, como ustedes lo califican, ¿qué tipo de seguridad tiene que tomarse para evitar desmanes, para evitar desórdenes o para prevenir situaciones dentro del estadio o fuera del estadio? El protocolo nos habla que en un partido tipo clásico deben haber 1.400 policías y en un partido tipo A, que sería pues como un partido de alto impacto, deben haber 1.200 policías, pues o fuerza pública que ayude a cuidar el tema. Entonces, pues yo pienso que son decisiones que la policía en su momento toma para salvaguardar la integridad. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, y no es solo, Guillermo, cuando salen del estadio, si vos ves el ambiente antes del estadio, donde se ubican los hinchas del Medellín y donde se ubican los hinchas del Nacional, ya hay desórdenes sin haber partido, sin que salgan con los ánimos exacerbados. El consumo de licor es exagerado antes de un partido, así se hagan muchos controles para ingresar, la gente ya entra muy... Y hay que hacer claridad que la situación de violencia no se vivió solamente aquí en Medellín, por fuera del estadio, sino que se vivió especialmente en Cali. Y los hechos que generan muchas veces... Lo que yo decía ahorita, Jorge, la euforia, es que los colombianos nos cuesta mucho manejar la alegría, o sea, la tristeza a veces la ahogamos más fácil, la euforia como que nos cuesta más. Pero mira, y esa es otra Guillermo, reflexión que los hechos se interesante. generan también dentro del estadio, o sea, ahí se generan por las provocaciones que se hacen muchas veces de los mismos jugadores, los hinchas de un equipo a otro, los mensajes ofensivos, los cánticos, todo eso ayuda a que definitivamente, digamos que en este momento nos hace falta avanzar mucho. Pero sirve de algo que no entren en la tribuna norte durante unas fechas, que no lleven parafernalia, que vayan con camisetas blancas, eso sí sirve de algo. Es decir, Guillermo, vos estás hablando un poco de pedagogía y yo creo que la mesa de convivencia del fútbol habla mucho de pedagogía en el comité que se reúne ampliado para tratar esta situación, pero lo que vemos es que este tipo de hechos no sirven de mucho con algunos aficionados que por fuera del estadio siguen cometiendo desmanes.
Es que son dos espacios. La mesa de el comité de convivencia. comodidad es quien toma las decisiones respecto a la seguridad de los partidos y aplica la normatividad. Y la mesa pedagógica es un espacio que solo existe en Medellín, no lo tiene ninguna otra ciudad, donde se busca avanzar en iniciativas de convivencia y proyectos a largo plazo, como lo decía Marcela Trujillo en lo que acabamos de mostrar. Entonces, digamos que Medellín viene avanzando en lo puntual y viene avanzando en el proceso de convivencia y de concertación. Ahí tenemos vecinos del estadio, tenemos líderes de las barras, tenemos sociedad civil, y también es importante resaltar que en cada partido hay personas de derechos humanos que están pendientes de recibir cualquier denuncia por excesos de la misma fuerza pública o por otra situación que los esté afectando. Porque uno piensa a veces cuando suceden este tipo de hechos, sancionan, digamos, al equipo. La culpa la tiene el equipo. Guillermo. Pero es que yo insisto, yo creo que aquí no, la palabra que deberíamos de sacar del vocabulario es la palabra sanción. O sea, yo invitaría más, como lo decíamos ahorita, a pensar en salidas alternativas, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué no invitar y escuchar a los muchachos, a los hinchas, pero no solo a los representantes que normalmente vemos, que ya es gente muy preparada y que uno los ve muy convencidos como todo esto, sino que es que, o sea, son 50.000 personas que van al estadio, no solo son los representantes de las barras grandes, o sea, normalmente los escuchamos a ellos y ellos son muy buenos canales para llevar el mensaje a sus barras, pero normalmente los problemas son con otros. Entonces yo la invitación que haría, una segunda invitación sería a escuchar a los hinchas, ¿cierto? Como que nos pongamos en la ropa del otro, o sea, invitar a los hinchas a que de pronto le bajen un poquito la guardia al tema con la fuerza pública, porque los cánticos a veces son muy fuertes en contra de ellos, y también invitar a veces, es que no toda la fuerza pública es igual, pero también invitar a escuchar a los muchachos, porque no todos los hinchas son revoltosos, ni fanáticos, ni van armados, ni drogados al estadio. Entonces yo pienso como que empezar como a desarmarnos desde ahí, ¿cierto? Como escucharnos, ponernos en el lugar del otro. A mí me parece que sería muy interesante un programa aquí como de autorregulación, o sea, como decirle a ustedes, muchachos, bueno, pónganse ustedes mismos, o sea, sería un experimento interesante, no solo para el fútbol, sino para la sociedad en general. Autorregúlense ustedes. ¿Cuál sería el castigo que usted se impondría por haberse manejado mal hoy en el estadio? ¿Será que son capaces? Por eso, esos serían experimentos interesantes, como si queremos realmente cambiar algún día el asunto de los problemas de convivencia, pues, y de violencia que se da en torno al fútbol. A ver, aquí se ha hablado mucho de hacer controles al ingreso del estadio. Digamos, desde administraciones pasadas se viene hablando de hacer casi una prueba biométrica con los hinchas, carnetizarlos, pero digamos que eso todavía no está funcionando. ¿Qué pasa, digamos, desde la alcaldía y por qué la demora en esa implementación de esas estrategias para evitar desmanes y tener un poquito más regularizados a quienes integran las barras? Durante mucho tiempo se ha venido, digamos que avanzando en eso, se necesitaba realmente encontrar un proponente que diera la calidad técnica para permitir, pues, como identificar muchos hinchas por minuto, pues porque un ingreso al estadio es mucha gente y se necesita que el componente tecnológico esté bien. Yo creo que ya antes de terminar el año, pues eso ya puede ser una realidad a través de la Secretaría de Seguridad, que ya anunció la instalación de cámaras y la instalación de estos dispositivos de reconocimiento. Entonces se espera que en algún momento Medellín pueda prohibirle la entrada al estadio de las personas que ya han tenido algún tipo de inconveniente o algún tipo de delito. Eso serviría, digamos, conocer un poco más a los hinchas, conocer quiénes son los que ingresan al estadio, eso de alguna manera aportaría luces en esta discusión, Guillermo. Yo digo que conocerlos como para escucharlos, para saber qué piensan, pero también desde el punto de vista de la aplicación de la norma, porque yo pienso que hay que aplicarla. También yo pienso que una de las salidas sería la individualización. Es que yo insisto, o sea, es muy triste que a veces el trabajo que se hace desde la alcaldía, porque yo he hecho parte de eso, o sea, un trabajo que se hace durante meses, donde uno ve que hay compromiso de las autoridades, de los equipos, de las barras organizadas, y van y por 3 muchachos que les da por tirar una piedra contra una tanqueta o por quebrar algo, entonces se tiran todo ese trabajo. Entonces yo pienso que la individualización sería la salida, o sea, al muchacho que lo cojan cometiendo una infracción, pues llamarlo y sentarse con él, con los padres de familia, como muchas veces se hace, a ver qué se podría cambiar, pero seguir sancionando una barra completa por 5 o 6 muchachos, sí me parece que no aporta tanto. Yo pienso que valdría la pena mirarlo desde el otro punto de vista. Por supuesto. Nosotros vamos a ver una pausa comercial. Recuerden seguir opinando en @teleantioquia #afondo.
Dice Juan Camilo Mejía, esos son pañitos de agua tibia de cerrar tribunas y prohibir parafernalia, eso no ha servido y no va a servir. Taqui Suelto asegura que el verdadero problema es que dejan entrar gente borracha y trabada al estadio. ¿Dónde están los controles? Son algunas de las opiniones que estamos recogiendo en nuestras redes sociales. Ya regresamos para continuar con este debate sobre la violencia en nuestros estadios. Voy a preguntarle sobre menores, porque me parece importante lo que usted dice. Muy bien, estamos en A Fondo, estamos hablando de la violencia en el fútbol a propósito de los desmanes que se registraron en la final del fútbol colombiano. Estamos con Paula Marcela Álvarez, de la Secretaría de Gobierno, líder del programa de la Secretaría de Gobierno de Derechos Humanos, y Guillermo Zuluaga, historiador, comunicador social, experto en esta área. Paula, un grave problema que se registra con estos desmanes es que casi todos son protagonizados por menores de edad. ¿Y qué pasa con los menores de edad? La familia, los padres de esos menores de edad, si hay una posición responsable por parte de ellos a controlar el ingreso al estadio y lo que hacen muchas veces por fuera del estadio. Lastimosamente no, hemos tenido partidos donde la mayoría de los adolescentes que son capturados, pues son retenidos en ese momento, no son reclamados por sus padres, llaman y no les interesa simplemente pues como saber de la situación. Y eso es una situación gravísima porque ellos no se les puede judicializar pues, claro. Y evidentemente uno esperaría responsabilidad de la familia, pero es muy poca. Gran parte de los detenidos por estos desmanes son adolescentes, son menores de edad. Sí, y de hecho las mujeres son las que utilizan para poder entrar armas al estadio y para poder entrar droga. ¿Cuál sería un mensaje final frente a esto? Digamos, ¿qué viene hacia el futuro entonces para tratar de evitar y prevenir este tipo de situaciones en el estadio? Bueno, la alcaldía Paula, evidentemente le seguirá apostando a mantener el estadio abierto. Nosotros creemos en que el espectáculo de fútbol se lo merece la ciudad y hay muchas personas que son muy buenas que van y alientan a sus equipos y seguiremos avanzando para mejorar los controles y para poder darle más tranquilidad a la ciudad en este tema. Desde la mirada tuya como investigador, Guillermo, ¿cuál sería, digamos, el paso a seguir para evitar ese tipo de hechos? Aunque has insistido mucho en el tema. Haciendo un símil con la sociedad, pues yo pienso con lo que estamos viviendo en Colombia, yo pienso que aquí le apostamos 40 o 50 años a las salidas por la fuerza militares con los grupos armados y eso no dio resultado. Y ahorita estamos en un proceso de paz. Yo también pienso que podríamos aplicar lo mismo en el fútbol, o sea, Martin Luther King decía que nada por la fuerza, aplicado por la fuerza es duradero, entonces, ¿por qué no pasar ya de esos mecanismos de fuerza, de sanción, de llevar el ESMAD a las puertas del estadio? ¿Por qué no intentar de pronto con salidas alternativas, con negociar, con escuchar a los hinchas y a partir de ahí construir como unos escenarios diferentes? Bueno, se nos acaba el tiempo, el tema es largo. Paula, de la Secretaría de Gobierno, muchas gracias por habernos acompañado. Guillermo, también comunicador, historiador e investigador de estos temas, gracias por estar en A Fondo. A ustedes también gracias por haber estado con nosotros. Recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales, @Teleantioquia, @ Fondo. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche. En A Fondo. El fútbol es una pasión que mueve masas. Cientos de hinchas se congregan en las tribunas para apoyar a sus equipos. Sin embargo, esta fiesta en ocasiones se ve opacada por escenas como estas. Desmanes protagonizados por jóvenes que a veces no se puede determinar que sí hacen parte o no de alguna barra. Los más recientes disturbios ocurrieron durante la final Medellín-Cali, pero no han sido los únicos.
algunos hinchas se traslada de las tribunas del estadio Atanasio Girardot a los alrededores como esta, la carrera 74, en donde habitantes del sector aseguran que viven verdaderas batallas campales cada vez que se realizan algunos de estos partidos de fútbol. Por su parte, la Secretaría de Cultura Ciudadana asegura que trabaja para contrarrestar estos hechos violentos con la Mesa Pedagógica de Convivencia para el Fútbol. Nosotros tenemos un espacio de liberación, de diálogo, de proposición, de acciones que van en vía de generar convivencia y mejores formas de celebrar justamente lo que tiene que ser el fútbol, que la manera en cómo deberíamos verlo y cómo debería celebrarse y cómo debería vivirse es más como una fiesta, como una celebración deportiva. Los procesos no son de corto plazo. Aquí estamos hablando de transformaciones culturales, de comportamiento, de pensamiento. Son las que más... Yo no me tengo que estar desgastando como Policía Nacional poniendo un alto porcentaje de policiales a un evento que es un evento deportivo y descuidando muchas veces algunas situaciones más puntuales dentro de la misma ciudad. Nosotros contamos con un sistema de videocámaras muy bueno en el estadio, tanto adentro como a las afueras. Lógicamente va a ayudar esa inversión que se va a hacer ahorita ya con otro sistema de cámaras de análisis de rostros, de huellas, que nos va a dar más herramientas y mucho mejor poder judicializar. Todos los hinchas y todos los seguidores de los equipos se aposentan en todas las casas de nosotros y ahí sí, ellos sí se pueden hacer y hacer todo lo que les da la gana. Y yo como residente, que soy la que estoy viviendo y pagando impuestos, no puedo hacer uso ni de las vías, ni puedo salir, ni puedo entrar. La policía nosotros no tiene autoridad. La policía a un muchacho que esté haciendo un daño, en bien ajeno, como en las casas de nosotros, viene, vea muchachos, no haga eso, pues, pero no tiene herramientas, porque lo coge, lo tiene que